labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Nuestro Señor siempre ha sido precioso con nosotros y eso nos lleva a alabarle de todo corazón. Muchas gracias a nuestro gran Padre Celestial por ser tan tierno, tan misericordioso, tan amoroso con nosotros. Y sabiendo que Él es así, vamos a venir ante su presencia en oración. Vamos a poner en sus manos todos los motivos de necesidad que podamos tener. Vamos a ratificarle también a Él, a expresarle nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, a exaltarle también porque Él es fiel para con nosotros. Oremos. Bendito y glorioso Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora para darte gracias por todas las maravillas que tú obras en nuestras vidas. Gracias por ser un Padre tan amoroso, por ser un Dios tan fiel, por ser un Dios tan misericordioso, tan tierno en su trato para con nosotros. Queremos, amado Padre, alabarte y darte a ti toda la honra y la gloria por todas las maravillas, cosas hermosas que suceden en nuestras vidas. Y también queremos poner en tus manos cualquier asunto o necesidad, Señor, en la que necesitemos de tu intervención, de tu ayuda, de tu obrar. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, sabiendo, Padre glorioso, que deseamos depender de ti y deseamos aguardar y esperar en lo que tú harás en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que al meditar en tu palabra, también tu Espíritu Santo no solo nos acompañe, sino también nos enseñe a través de tu palabra cuál es tu voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos con gratitud. Amén y amén. Recuerda tomar tus propios apuntes cada vez que tú medites en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión tenemos un tema que se titula la sabiduría y pureza, o sabiduría y pureza. Es decir, cuál es la relación que existe entre la sabiduría y pureza. Pero antes de hablar de la introducción, mejor veamos directamente lo que la Biblia nos enseña. En el capítulo 6 de Proverbios, versículos del 20 en adelante, dice así: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña.
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Ardará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Bien, sabiduría y pureza. ¿Qué relación tiene la sabiduría con la pureza? ¿Por qué causa es que este libro de Proverbios, un libro de sabiduría en nuestras Biblias, aborda el tema de la pureza, especialmente hablando de la pureza en lo relacionado a lo sexual? Es porque precisamente uno de los campos o una de las áreas en las que una persona, en la que en especial un cristiano puede y debe manifestar sabiduría, tiene que ver precisamente con el tema de la pureza en lo que es esa área, como lo puede ser la vida sexual de una persona, de un hombre o de una mujer. Aunque los versículos que hemos leído hablan acerca de un hombre, es decir, dicen hijo mío, realmente la aplicación debe ser tanto para un hombre o para una mujer. Es decir, la pureza de la que vamos a hablar aquí es una pureza que se refiere o que debe estar tanto en la vida del hombre, así como también en la vida de la mujer. Por ejemplo, cuando se menciona también acá el término ramera, no solo se debe pensar en una mujer, se debe pensar también en un hombre que es sin escrúpulos en su vida sexual, y en ese sentido, las aplicaciones que vamos a ver acá, pues son para tanto los hombres como para las mujeres. Pero fíjate bien, además, en algo también muy importante. Si la Biblia habla acerca de la pureza en la vida sexual, entonces nosotros también debemos aprender a hablar de ese tema sin penas, sin vergüenzas, y al mismo tiempo darle el lugar que le corresponde. Por alguna razón la Biblia lo aborda, por alguna razón el libro de Proverbios también trata específicamente de este tema, así como se puede ver en otros libros de la Biblia. De la misma manera, en este libro se aborda y se desarrolla, y es porque es un tema también de vital importancia. Así que si la Biblia lo aborda, más vale que nosotros también meditemos en él, que lo analicemos, que aprendamos y que pongamos en práctica lo que allí nos enseña, porque si la Biblia lo trata, significa que este es un tema muy importante para Dios, significa que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir y a relacionar la sabiduría con la pureza. Por eso vamos a ver los aspectos principales de este devocional. El primero dice así: lo que vemos y oímos condiciona nuestro corazón. Lo que vemos, lo que oímos, determina o condiciona el estado del corazón. Lo que nosotros vemos o lo que nosotros oímos en lo relacionado a lo que es lo sexual puede afectar, puede condicionar, puede estimular, puede generar ciertas condiciones interiores de las cuales nosotros debemos cuidarnos. Recuerda siempre bien este punto. A partir de lo que vemos, a partir de lo que oímos, nuestro corazón puede estar condicionado, puede estar más susceptible, puede estar más inclinado a uno, o poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios,
O número 2, podríamos también estar inclinados más bien a quebrantar los mandamientos y a sucumbir ante las tentaciones que la vida nos puede llegar a presentar. Veamos algunos versículos que están dentro de este primer punto. Si tú observas, esta porción de las Escrituras inicia hablando como un consejo para un hijo, para que tome los consejos, mandamientos o enseñanzas de su padre o de su madre. Por eso es que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Son unas palabras amorosas que se están dirigiendo hacia un hijo al cual se le está exhortando, se le está instruyendo para que guarde, es decir, para que almacene y para que obedezca, que le preste atención a los mandamientos que su papá o su padre le da, y que las enseñanzas de su madre estén también allí guardadas. Ahora, ¿de qué está hablando esto? Bueno, sigamos con los versículos que están también en la lista. Dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Es lo mismo que lo que ya dijo antes. Y el siguiente versículo nos dice que estos mandamientos o enseñanzas, tanto el mandamiento del padre como la enseñanza de la madre, estos van a tener un rol algún día en tu vida. ¿Cuál será ese rol? Bueno, ellos te guiarán cuando andes. Cuando andes debes entenderlo en un sentido literal, podría significar cuando camines, pero cuando esa palabra la encontramos en versículos como estos, se refiere a cuando te comportes o cuando te conduzcas de determinada manera. Es decir, estos te van a guiar cuando tú tengas que tomar decisiones que se reflejarán en tu conducta o en tu comportamiento. Entonces, dice que cuando andes te van a guiar, pero también cuando duermas te van a guardar. Dice que hablarán contigo cuando despiertes, es decir, porque guardar los mandamientos, no dejar la enseñanza que se recibe de los padres, eso nos lleva a meditar en ellos. Y por supuesto, y sobre todo en el contexto judeocristiano, debemos entender que los padres transmitían o transmiten mandamientos y enseñanzas a sus hijos, pero son mandamientos y enseñanzas que están basados, fundamentados o sustentados en las Sagradas Escrituras. Por esa razón es que, como nuestros padres nos aconsejan principios, nos dan enseñanzas, nos dan mandamientos que vienen de Dios, porque ellos son conocedores de la voluntad de Dios, de la Biblia, entonces esos mandamientos al mismo tiempo no solamente me van a guiar, no solo me van a guardar, sino también van a hablar conmigo. Esto habla de la meditación que puede suceder en mi corazón con respecto a eso. Significa que al acostarme o al levantarme o cuando yo ande en mi vida, cuando esté en el contexto de mis amistades, cuando esté en el contexto de la oficina, cuando esté en el contexto del trabajo en general, cuando esté en la vecindad o cuando esté con la demás familia, probablemente yo encontraré alguna circunstancia que me puede incitar a hacer algo malo, pero el guardar los mandamientos de mi padre, el no olvidar las enseñanzas de mi madre, me ayudará a que en ese momento esas enseñanzas y esos mandamientos que deben estar basados en la Biblia me guarden y me lleven a decidir correctamente. Por eso es que yo estaré meditando acerca de ellos. Por eso que dice que ellos me hablarán, es porque se da una enseñanza, una interacción entre los mandamientos y la enseñanza antes de tomar decisiones. Es eso que nos sucede muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión importante en la vida, y probablemente esa decisión implica quebrantar algún valor o algún principio que nuestros padres tanto nos enseñaron en casa. Y entonces, en el momento antes de decidir, probablemente ese principio, esa enseñanza o ese valor nos va a hablar, nos va a decir: oh, eso no está bien, eso no es correcto, o no decidas eso. No importa si te trae consecuencias, no importa si te traerá pérdida, pero eso no está bien, no lo sigas. Ese es un diálogo. Es una interacción con las leyes de Dios, con los mandamientos de Dios, con los principios de nuestro Dios. En esa misma línea, entonces, el siguiente versículo dice que el mandamiento es lámpara, fíjate, porque ilumina. ¿Para qué sirve una lámpara? Sirve precisamente para alumbrar. No es algo del otro mundo tener la respuesta para esa
Pregunta, ¿para qué sirve la lámpara? Bueno, sirve para iluminar. Si uno anda en la oscuridad, uno utiliza una lámpara y esta le puede ilustrar o le puede esclarecer el camino por el que debe andar para evitar tropezar, para evitar caer. Esa es la función de una lámpara. Y entonces dice la Biblia que el mandamiento es una lámpara. ¿Por qué? Porque precisamente en esos momentos de oscuridad, cuando algo parece incierto, oscuro, cuando no sabemos qué decidir, el mandamiento sirve para poder tener claridad sobre la decisión o la ruta que debemos tomar. Y dice que además es camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora, el siguiente versículo ya entra en materia. Por eso era importante hablar de estos versículos anteriores, porque entra en materia específicamente con lo que tiene que ver con la pureza en una persona, la pureza sexual en el cristiano, en la cristiana. Entonces, todo lo que ha dicho antes, dice que el mandamiento es lámpara porque ilumina el camino, y ahora entonces dice que el camino por el que te va a ayudar ese mandamiento a andar tiene una aplicación para tu vida de pureza, y menciona para que te guarden de la mala mujer. Recuerda también que tú le puedes cambiar allí donde dice mujer, y tú puedes, si tú eres mujer, tú puedes ponerle allí para que te guarden del mal hombre, porque aquí va a hablar precisamente acerca de cuando nosotros tenemos que interactuar con personas del sexo opuesto, pero que esa otra persona carece de los valores, de los mandamientos o de los principios que sí deben estar guardados en nuestros corazones como cristianos. Entonces, cuando interactuamos con esas personas sin escrúpulos en sus vidas sexuales o que están atravesando por diferentes circunstancias, nosotros debemos recordar que el mandamiento nos sirve para guardarnos de la mala mujer, y comienza a decir ahora de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahora, antes de proseguir, debo hacer una observación del texto mismo. Si tú recuerdas, los primeros versículos venían hablando del padre dando mandamientos al hijo, o de la madre que también da enseñanza al hijo. Y ahora en esa línea habló de la importancia de guardar todas esas enseñanzas. Y ahora dice, porque vendrá una circunstancia futura donde vas a ponerlo en práctica. Y esa circunstancia futura puede ser cuando interactúes con personas que carecen de mandamientos, que carecen de principios. Pero si tú observas, entonces, en estos versículos que hemos visto hasta este momento, los padres también pueden, y los padres más bien deberían de abordar sin pena con sus hijos los temas que son relevantes para que estos también puedan tomar decisiones sabias referentes a lo que es la pureza sexual. Sé que este tema puede resultar un tanto penoso muchas veces, o también muchas veces no sabemos cómo abordar estos temas. Sin embargo, si nosotros dejamos que ese tema no sea abordado o que nuestros hijos no sean instruidos por nosotros en esos temas, lo que nosotros hacemos es dejar que sea el mundo, que sean los amigos, que sea la escuela, o que sean las ideologías de género, o que sea también cualquier clase de filosofía, o que sean los amiguitos, la televisión, que sea Netflix, que sea el internet, cualquier otra fuente le enseña y le educa en lo sexual. Eso no puede ser así, no debería de ser así. Los padres de familia pueden y deberían tratar en algún momento, de una manera sabia por supuesto, pero deberían abordar los temas relacionados a la pureza sexual con sus hijos. Esos versículos que hemos leído antes precisamente nos dan ese contexto para poder concluir de esa manera. Y entonces, aquí es donde está lo importante, sobre qué debemos aconsejar a los hijos, pero no solamente aconsejar a los hijos, sobre qué nosotros nos debemos cuidar también, cada uno de nosotros. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, todos debemos cuidar esto. Aquí en este momento lo que se ha mencionado es que nos guarden de la mala mujer, y dice de la blandura de la lengua
de la mujer extraña. Está hablando de esas palabras dulces y agradables que una persona del sexo opuesto puede decirnos para que nosotros nos sintamos halagados, nos sintamos encantados, o solamente para que nosotros nos fijemos en esa persona. Está hablando de un contexto de un coqueteo. En concreto está hablando de esa interacción que implica una malicia, que implica una interacción que lleva a una intención de poder entablar una relación, por supuesto, en el contexto fuera del matrimonio. Entonces, en ese contexto fuera del matrimonio, dice que nosotros debemos hacer uso de esos mandamientos, de las enseñanzas, y debemos hacerlo para que nos guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, o podríamos decir también de la blandura de la lengua del hombre extraño. Y el siguiente versículo nos dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Si en el versículo anterior mencionó la blandura de su lengua, es decir, las palabras dulces y agradables, ahora dice que no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Mencionó lengua y ahora menciona ojos, es decir, el habla y lo que se puede ver. En ese sentido tendría que ser lo que nosotros oímos. Debemos tener cuidado con lo que oímos. Debemos tener cuidado con no prestarle oído. Debemos tener cuidado con no andar viendo lo que no debemos ver, porque lo que nosotros vemos y oímos condiciona lo que está en el corazón. Por eso este versículo en la primera parte dice: no codices su hermosura en tu corazón. Ahora, si tú no controlas la vista, si tú no aprendes a controlar a lo que le prestas oído, será muy difícil ganar la lucha en tu corazón de el no codiciar a la mujer de tu prójimo, o de no codiciar también al hombre, al esposo de tu amiga, o en ese caso sería tu prójimo una mujer, tu compañera o quien sea. Es decir, aquí se trata de cuidar el corazón, de cuidar la pureza en el corazón. Vamos a ver el siguiente aspecto que también nos va a orientar en este mismo punto. Nos dice que lo dulce se convierte en amargo, o lo dulce se puede convertir en amargo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es que eso dulce que se oye, eso dulce que se puede llegar a ver, eso dulce que uno puede llegar a codiciar, realmente puede tener consecuencias que van a convertir la experiencia en algo amargo. De hecho, independientemente de si esto no sucediera, la Biblia ya habla acerca de la pureza, y nosotros, sin necesidad de pensar en las consecuencias, debemos aprender a cuidarnos y abstenernos, a conducirnos con integridad y con pureza en lo relacionado a la pureza sexual. Sin embargo, la Biblia también aborda que el hacer las cosas incorrectamente, que el quebrantar los mandamientos de Dios en cuanto a la pureza sexual puede traer consecuencias que son negativas. Todo aquello que se veía dulce puede convertirse en el corazón ya en una experiencia muy amarga y muy lamentable también en la vida de quien incurre en alguna falta o práctica de estas que llevan al quebrantamiento de la pureza sexual. Por supuesto, estamos hablando siempre en el contexto de una relación fuera del matrimonio. Ahora, dice, estos versículos que están en este punto nos mencionan algunas cosas que pueden hacer la experiencia amarga. Por ejemplo, leemos, dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. O podría decir, porque a causa del hombre sin escrúpulos, cuya vida no tiene moralidad, es decir, cae en prácticas inmorales, entonces de la misma manera la mujer puede ser reducida a algo tan sencillo como un bocadillo de pan. Dice: y la mujer caza la preciosa alma del varón, o el hombre caza la preciosa alma de la mujer. Y escucha entonces lo que viene. Lo que viene nos presenta una reflexión sobre las consecuencias que trae también
Y una de las razones por las que no se debería de incurrir en nada de lo que sea la impureza sexual es porque trae precisamente consecuencias que resultan ser dolorosas. Y se pregunta, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es decir, es una pregunta obvia sobre algo cotidiano. ¿Es posible jugar con fuego y ponértelo incluso donde tú quieras en tu cuerpo? Tenerlo en las manos, el fuego, pero ¿es posible tenerlo sin que tu cuerpo arde, es decir, sin que te quemes o sin que tu ropa se incendie? Bueno, la respuesta la sabemos, es pues no. Si juegas con fuego, es muy probable que te vas a quemar, que vas a sufrir quemaduras, o tú en tu cuerpo o tu vestimenta. Entonces, eso es una ilustración para decirnos lo que también seguirá más adelante. En el siguiente versículo nos dice también, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es, pues no me imagino caminar sobre brasas sin quemarnos. No, la respuesta es no, es imposible eso. Entonces el siguiente versículo nos dice que de la misma manera, así como no se puede jugar con fuego sin quemarnos, así como no se puede caminar sobre brasas encendidas sin quemarnos, de la misma manera, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, o así es también la mujer que se llega al hombre de su prójimo. La palabra allí que se menciona, llega, es una palabra que realmente es una figura de dicción que está siendo utilizada para no hablar concretamente del acto de la intimidad sexual. Llegar se puede entender como precisamente esa relación ilegítima. Entonces dice, así será el que se llega a la mujer de su prójimo, o así será la que se llega o quien entable una relación con una persona que ya tiene un compromiso. Dice el versículo, no quedará impune ninguno que la tocare. Es decir, habrá consecuencias. Y el siguiente versículo, que se traslada hasta el versículo 33, dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es decir, mira, lo dulce se puede convertir en amargo, o lo dulce se convierte siempre en amargo. Esos momentos de pasión o decidir sobre la base de los sentimientos es una trampa realmente, porque al final de cuentas siempre hay vergüenza, siempre hay afrenta, siempre hay heridas, siempre hay pena, siempre hay humillación. Y el siguiente versículo lo sigue enfatizando diciendo, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la vergüenza. Y dice ahora, en el siguiente versículo, que éste no aceptará ningún rescate, es decir, no aceptará ningún pago a cambio. Dice, ni querrá perdonar aunque multipliques las dádivas. Es decir, no, el furor, los celos de la persona con quien alguien tiene un compromiso, cuando ésta se entera de algún acto indebido, eso no es algo nada bueno, no es algo nada sabio, nada gratificante. Por eso es que lo dulce se convierte en amargo. El tercer punto y último de este devocional nos habla acerca de lo deficiente del corazón humano. ¿Qué es esto de lo deficiente del corazón humano? Bueno, nos va a enseñar ahora la Biblia diciéndonos, no tienen en poco al ladrón si hurta, es decir, pues sí, ¿verdad? Es decir, y decimos, no, debe pagar por lo que hizo, y dice, y lo hizo para saciar su apetito cuando tiene hambre. Y el siguiente versículo ahora dice, pero si es sorprendido, bueno, va a tener que pagar 7 veces, entregará todo el haber de su casa para pagar, y no solamente para pagar, es decir, tiene que restituir y será hasta castigado. Ahora, así funciona la sociedad. Es decir, el que roba, nosotros entendemos que ese es el juicio que corresponde. Pero, ¿qué pasa con la persona que en lo inmoral o en cuanto a la pureza sexual, de la misma manera también quebranta un mandamiento? Bueno, aquí nos dice la Biblia lo siguiente. Dice, mas el que comete adulterio
es falto de entendimiento. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Este último punto del devocional trata acerca de lo deficiente del corazón. ¿Por qué? O la deficiencia del corazón. Precisamente porque aquí se menciona, dice, más el que comete adulterio. La palabra adulterio en la Biblia se utiliza para hablar de una relación fuera del matrimonio. Es decir, si una persona está casada y sostiene alguna relación con una persona que no es su esposa, a esa relación con la persona que no es su cónyuge, a esa relación se le llama adulterio. Y dice que esa persona que comete adulterio es una persona falta de entendimiento, o es un hombre falto de entendimiento. Esa palabra falto de entendimiento habla de una deficiencia en el corazón. Habla de una carencia. ¿Carencia de qué? Carencia de la sabiduría, y por esa causa la persona que incurre finalmente en una relación de esta naturaleza, entonces es una persona en cuyo corazón no hay sabiduría. Ahora, si tú recuerdas muy bien, el propósito del libro de Proverbios, o el propósito de la sabiduría de Dios en general, es venir y habitar en nuestros corazones para ayudarnos a decidir siempre a hacer lo bueno, para hacer el bien, para hacer lo correcto. Ese es el propósito. Por esa causa, quien termina sucumbiendo, quien termina cayendo en una tentación relacionada a lo que es la pureza sexual, entonces esa persona solo reflejará que en su corazón hay una deficiencia, que en su corazón hay una necesidad, y es de sabiduría. ¿Por qué cayó? Por falta de sabiduría. Le faltó entendimiento, le faltó comprender, le faltó escuchar el consejo, le faltó poner en práctica los mandamientos, le faltó leer la Biblia, le faltó orar, le faltó buscar ayuda en Dios, le faltó pedir consejo de líderes espirituales maduros, le faltó algo en su corazón, y esa ausencia de ese algo en su corazón, que es la sabiduría, el vacío de la sabiduría en su corazón, le lleva a incurrir en una falta como esa. Por esa razón es que la sabiduría está estrechamente relacionada con la pureza. Recuerda los 3 puntos de este devocional para que tú puedas también trabajar en este tema y hacer de la pureza, con la sabiduría de Dios, una fortaleza en tu vida. Recuerda siempre, lo que vemos y oímos condiciona nuestro corazón. Recuerda que lo dulce se convierte en amargo, y recuerda también la deficiencia del corazón humano. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito